Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que aprovechando ya desde el principio el fin de semana, yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca y os doy la bienvenida al resumen o partidas del día de la jornada número 7 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se está celebrando en Bakú, Azerbaiyán. Ya sabéis que desde Che24 estamos tratando de darle una cobertura bastante amplia, ¿no? Con retransmisión en directo cada día acompañado del, bueno, super gran maestro de élite Julio Granda, ¿no? Que, bueno, tenemos la suerte de asistir a sus clases, ¿no? Porque son clases realmente magistrales lo que nos da cada día. Y, bueno, pues hoy teníamos un match muy interesante latino, ¿no? El clásico latino entre Perú y Paraguay, dos selecciones que se vienen desempeñando realmente bien en esta Olimpiada, y el match ha resultado vencedor el equipo peruano, que si bien en ausencia del Julio Granda, tiene un equipo con gente muy joven, ¿no? Y que está subiendo muchísimo, liderados por Emilio Córdoba, ¿no? Un jugador que ya empieza a ascender por los 2.600, perdón, y que esperemos que en el futuro no muy lejano esté ya en los 2.700, ¿no? Y precisamente esta es una de las partidas que quería comentar hoy, ¿no? La victoria de Emilio Córdoba sobre Neuris Delgado, y la segunda partida que voy a comentar hoy es una victoria de Karjakin, el retador por el título mundial, que ya sabéis que este título se va a disputar en noviembre en Nueva York, contra Magnus Carlsen, por supuesto. Y bueno, pues también comentaron, ¿no? Que en el primer tablero del primer match de la Olimpiada, los estadounidenses han vapuleado a la selección india, ¿no? También, bueno, los rusos se siguen acercando, así que nada, me dejo de tontería y vamos a ver un poquito de ajedrez, ¿verdad? Que es lo que nos gusta, a ver si tratamos de aprender un poco de ajedrez entre todos. La última cosita que quería recordaros: mañana Perú se mide a Noruega, un match que tiene un sabor especial, porque ojalá que alineen los noruegos a Magnus Carlsen, entonces veríamos un Magnus Carlsen contra Emilio Córdoba, ¿no? Y ahí vamos a estar todos apoyando a nuestro jugador peruano en el día de mañana, por supuesto. Bueno, pues como digo, me dejo de rollo y empiezo ya a analizar la partida que ha tenido lugar entre Neuris y Emilio Córdoba. D4, caballo F6, caballo F3, E6 por parte de Emilio y alfil F4. De nuevo un sistema Londres, que ya sabéis que yo diría que se va a poner bastante de moda, en parte gracias a la contribución de Magnus, ¿no? Que como sabéis, por ejemplo, en el Mundial de Rápida en Berlín el año pasado, lo utilizó casi en cada partida, ¿no? Y es un esquemita que tiene su veneno, ¿no? Ciertos jugadores no es lo más crítico desde el punto de vista teórico, pero como digo, los jugadores que lo conocen bien tienen su idea, su esquema, y no es fácil luchar contra él. A mí un esquema que me gusta en particular contra el sistema Londres, os lo enseño, ¿no? Es con la jugada D5, E3, C5, C3, caballo C6, caballo BD2, alfil D6, luchando directamente por la casilla de 5, a lo que las blancas normalmente responden con alfil G3, enroque, alfil D3, B6, caballo E5, alfil B7, F4, y aquí solamente os quería comentar una maniobra que a mí me parece una de las maniobras estratégicas más bonitas que he visto en los últimos tiempos, ¿no? Y se dio una partida entre Adams con las piezas negras contra Karjakin, ¿no? En la que el inglés vapuleó al ruso y lo sacó del tablero, ¿no? Y en la jugada caballo E7. Y tratamos F3, uno puede pensar que caballo F5, alfil F2, ¿qué está haciendo ese caballo en F5? Si luego viene G4 y lo van a expulsar igualmente. Pues la maniobra es muy bonita. Caballo E7, caballo F5, alfil E7, para irnos con el caballo a D6 y luego controlar la casilla E4, que es la más crítica. Tras G4, caballo D6, luego el caballo de F, digamos tras G5, caballo F, E4, y ahora el ataque de la blanca es mucho menos potente sin la acción de este alfil de D3 sobre la casilla H7, ¿no? Simplemente una maniobra que a mí realmente me impactó y me dejó huella para que la tengáis en mente, ¿no? En cualquiera de vuestras partidas. Bueno, volvamos hacia atrás y aquí Emilio juega B6, ¿no? Hay que decir que Emilio es un experto mundial en los sistemas tipo erizo. Yo tuve que enfrentarme a él, recuerdo, hace 3-4 años en un torneo en Cataluña, ¿no? Y la verdad que me dio una clase con el erizo, ¿no? Me acabó machacando él con las piezas negras. Y bueno, como digo, Emilio, un experto en posiciones tipo erizo, y vaya a ver que trata de transponer a ese tipo de posiciones. C5, caballo B2, desarrollo normal, alfil E7, C3, reforzando el centro, enroque por parte de Emilio. Neuris opta por alfil D3, la casilla más natural para el alfil, ya que controla la importante casilla central, E4, y C por D4 por parte de Emilio, E por D4, torre 8, enroque y D6, ¿no? Estas son las posiciones en las que considero que Emilio es, como digo, un experto.
Bueno, posiciones tipo erizo, ¿no? Donde el negro normalmente juega con caballo BD7, una dama en C7, A6, hay planes con colocar la torre en C8, unas maniobras extrañas con dama B8 y dama 8, ¿verdad? Aprovechando la potencia de esa diagonal con el diablillo de B7 potenciado por la dama en A8, ¿no? Y aquí caballo C4, una jugada muy interesante por parte de Neuris que, bueno, por supuesto, evita la jugada caballo B7 porque el peón de D6 está tocado. Y tras dama C7, ahora, bueno, la dama obviamente no es la diagonal, la casilla más cómoda del todo, ya que está alfil en F4 está mirándolo con rayo X y poniéndole algún tipo de problemas, ¿no? Torre 1 por parte de Neuris, caballo B7, obviamente con la dama en C7 sí que se puede desarrollar el caballo vía D7, ya que D6 está defendido, y alfil H2. Una jugada que se emplea mucho en estos sistemas profiláctica, por ejemplo, contra las reacciones del negro centrales con tipo E5, ¿verdad? Torre C8 y A4, ¿no? Por parte de Neuris. Y aquí es donde estaba pensando yo cuando estaba viendo la partida. Digo, ¿qué querrá hacer Emilio, no? Digo, ¿querrá quizá hacer el plan este con dama B8 y dama 8? El problema es que siempre el peón de D6 está atacado, ¿no? Y no es fácil. Por eso Emilio juega aquí caballo F8, con idea de mejorar el caballo con G6, donde existen algunos planes con taponar la casilla F4 con algunos de los caballos, e incluso algún plan más retorcido, ¿no? Con torre E8, dama B8 y dama 8, ¿no? Son planes típicos, como digo, del erizo ahí estando atrás, agazapado, y luego ¡pum! Soltar alguna reacción central en cualquier momento y quedar con mejor posición. Las blancas tienen ventaja de espacio, pero no es fácil mejorar también las piezas, ¿no? Aquí juega caballo A3, Neuris con idea de quizás saltar en algún momento con caballo B5 o, como pasó en la partida, de expandirse con el peón de C4, con el peón Carlito. A6 por parte de Córdoba, y ahora controlando precisamente la casilla B5 y dama E2, ¿no? La casilla más natural para la dama, ya que de cualquier otra casilla desprotege el caballo de F3 y obviamente no queremos que nos rompan los dientes con G por F3. Además toca el peón de A6, lo que fuerza a la jugada torre A8 por parte de Emilio, ¿no? C4 y caballo G6, mejorando la posición del caballo negro. Y aquí una jugada bastante interesante por parte de Neuris, la jugada A5, sacrificando un peón. Bueno, parece ser que aquí otras jugadas también eran muy razonables, por supuesto, como caballo C2, por ejemplo, mejorando la ubicación del caballo. Incluso algo como B3, ¿verdad? Reforzando C4, y donde las blancas tienen ventaja de espacio, si bien es verdad que todavía tienen que tratar de hacer algo más, ¿no? No solo basta tener ventaja de espacio, el negro está muy sólido, ¿no? Hay planes con alfil C6, dama B7, por ejemplo, para potenciar esa diagonal. Y en esta partida se jugó A5, sacrificando el peón, aprovechando que tras B por A5, C5, el alfil puede ganar, se puede abrir esa diagonal, el alfil puede ganar una bonita diagonal. C5, y aquí una jugada muy correcta de Emilio, ¿no? O sea, aquí la máquina recomendaba, si no recuerdo mal, caballo C2 cuando lo estábamos viendo en la partida, en busca de ese peón de A5, pero C5, Emilio responde de una manera muy correcta con dama D8, y es decir, es que obviamente no queremos estar en esa diagonal donde tras un caballo C4 podemos tener ciertos problemas en el peón de D6, ¿verdad? Por eso dama D8, ahora caballo C4, sencillamente perdería el peón, ¿verdad? Por eso la partida se jugó torre C1 defendiendo el peón de C5 y Emilio juega aquí de una manera bastante precisa. Alfil D5, ¿no? Aprovechando la casilla central, torre C3 por parte de Neuris Delgado y caballo H5. En esta posición creo que D por C5 ya era lo suficientemente buena, D por C5 y torre C8 poniendo presión sobre el peón de C5, ¿verdad? Había algunas maniobras tras torre C1 con alfil por F3, dama por F3 y alguna maniobra incluso con algún caballo H4 raro. Pero ciertamente caballo H5 una jugada muy interesante que quiere saltar directamente a F4. Parece ser que aquí Neuris perdió un poco el hilo de la partida. Dama E3 era una jugada bastante buena, ya que controla la casilla F4, ¿verdad? Que es la casilla crítica donde este caballo se puede activar. A este caballo en H5 pues realmente no encuentra su sitio, ¿no? Y quizá tiene que volver a F6. En la partida se jugó alfil E4, lo que permite caballo F4 atacando a la dama, y ese caballo va a encontrar una casilla muy buena tras el cambio de alfiles de casilla blanca a la casilla B5, ¿no? Fijaros que casillón para ese potro, está pastando ahí feliz en su campo, ¿no? Ahí con su hierba fresquita, ¿no? Ahí tomando su mojito, ese caballo en la casilla D5, ¿no? Así que, ¿qué más queremos? Dama E3 atacando el caballo de F4, pero la negra está a tiempo, perdón, de capturar en E4 con el alfil. Tras dama por E4, caballo D5 además gana un tiempo. Torre C2, las blancas quieren reservarse la posibilidad siempre, todo el tiempo, de doblarse la columna C para defender este peón de C5. Caballo B4, torre C3 y Emilio D por C5 con muy buen criterio, perdón, que hablo como un tonto.
Torre C8. Aquí uno podría pensar, oye, esa dama de D8 está bastante rara. El hecho es que las blancas no pueden hacer uso de la columna D. Tanto D3 está muy bien controlado por el caballo de B4 como la casilla D1. Si una torre acabara aquí en la casilla D1 podría haber ciertos problemas para las negras, ya que no tienen casilla, no tienen buenas casillas, aunque si bien es cierto también está la opción de taponar siempre con el caballo en D5. Y cuidado que es que ahora el peón de C5 no está en condiciones de defenderse de una manera sencilla, ya que, por ejemplo, tras la natural torre C1 existe el doblete, ¿verdad? Caballo A2, ¡boom! Y bueno, pues obviamente la negra ganaría la partida. Por eso las blancas jugaron C6 tratando de defender a Carlito. El Carlito estaba allí acojonado ya, dice, bueno, me están mirando aquí en primera fila de guerra, estoy rodeado aquí de torres, de damas, de tanques, pim, pam, me van a zampar. Pero claro, no había otra opción de defensa de ese peón, ¿no? C6 y alfil D6, eliminando la mejor pieza del blanco con que es el alfil de H2, una vez que esta diagonal se ha abierto, una pieza muy interesante. Y aquí uno puede pensar, oye, torre de 1, Pepe, deja de contarme milongas, que te clavo el alfil y te gana la partida. Cuidado, que viene alfil por H2 con jaque y luego nos zampan la torre de 1, así que no se puede. Por eso, alfil por D6, dama por D6 y caballo D4 por parte de Neuris, torre de 8, poniendo presión sobre el caballo de 4. La idea es que obviamente si torre de 1, ahora un E5 gana la partida, aprovechando que la torre está en defensa. Por tanto, las blancas están casi obligadas a jugar torre C4, como sucedió en la partida. Y tras caballo E7 por parte de Emilio, otra jugada muy buena, este caballo en G6. Realmente está mejor ubicado en la casilla de 5, metiendo presión en C6 también. Ese peón queremos zampárnoslo. Y torre C1 por parte de Neuris, que una vez la torre está en C4 ya no existe el doblete en la casilla A2. Aquí Emilio juega caballo ED5, bloqueando la acción de la dama de 4 sobre el peón de C6. Caballo F3, aquí en esta posición, ya era una posición bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, digamos, si el blanco juega H4, el negro simplemente puede continuar con algún torre C7, seguido de torre C8, y al final ese peón de C6 va a caer, ¿no? Fijaros el caballo de A3, que no juega nada, ¿no? Está muy desplazado de la partida, ¿no? Aquí se jugó caballo F3, caballo por C6, Emilio ya tiene dos peones de más, caballo G5 amenazando entrar en H7, no nos podemos dejar mate. Bueno, el caballito simplemente vuelve a F6, defendiendo en H7 y atacando la dama de E4. Dama E1, caballo E7 de Emilio, dama por A5 y torre B8. Peón de más. Aquí es cierto que había otra jugada, pero bueno, también desde el punto de vista práctico, cambiar unas cuantas piezas es una buena opción, sobre todo teniendo un peón muy sano de más, ¿no? Dama por A5, torre B8, atacando en B2. Caballo F3 y caballo D5, ¿no? La posición del negro no puede ser más cómoda. Caballo centralizado, el caballo de A3 desplazado, presión sobre el punto B2, ¿vale? Aquí hay que decir que no se podía capturar el peón de B2, no hay que ser agonioso, que viene un torre D4 y tras caballo F de 5, caballo C4, cuidadín, perdón, con esa flechita no es posible, caballo C4 ganando calidad, ¿vale? Y obviamente las negras no se pueden retirar porque la torre de D8 está colgando rica. Caballo F5, torre A4, H6, se le da un airecito al rey, le ponemos el ventilador ahí a ese rey, que salga un poco de los problemas de la octava fila, ya no hay que preocuparse de los problemas de la octava fila. Caballo C4 y dama F4, tocando la torre de C1, así que el blanco tiene que hacer algo al respecto. Torre 1 y caballo C6, atacando la damita. Hay que decir que ahora dama por A6 no es posible como se puede pensar, ya que hay un jugadón caballo C B4. La dama se tiene que retirar y no puede retirarse una casilla donde defiende el potro de C4, por lo tanto las negras estarían ganando la partida y el blanco estaría sacando el sello y firmando debajo del 0. Por eso dama C5, caballo de B4 por parte de Emilio, que ya amenaza jugadas como caballo de 3 muy molesta. Se jugó caballo de 3 y ahora Emilio tenía aquí un remate muy bonito. La jugada caballo de 3 no es posible, obviamente, por dama por C6. Ese caballo de 3, obviamente, ya no es posible porque la dama, además, está en F4. Y tras caballo de 3, dama por C6, defendiendo la torre y atacando la dama F4. Pero aquí Emilio tenía un remate ya decisivo, que era la jugada caballo de 4, que era un babum brutal en esta posición, aprovechando que si caballo por D4, simplemente caballo de 3. Y ahora la torre de 1 está indefensa, además de que el caballo de D4 luego queda colgado. Y la otra posibilidad aquí es que si torre por B4, obviamente, caballo por F3 y torre por B4 con ventaja decisiva negra, ¿verdad? Sin embargo, aquí Emilio juega dama F6, no vio ese golpe táctico, por supuesto, sigue con una ventaja bastante clara, ¿verdad? Torre B5, dama C4 y torre de B8, aprovechando la actividad sobre la columna B.
Caballo G4, el blanco intenta crear algún tipo de contrajuego en el flanco de rey, dama F4 para amagar con algún tipo de sacrificio, pero fijaros esta torre, ¿no? Es la clave, esa torre no va a jugar en la vida, ¿no? La torre de B1 también es muy pasiva de momento. A5 reforzando, dama G3 para caballo por H6, Emilio no le deja, no le da ni una opción, torre C1, torre B7, dama F4 y F5, ¿no? Caballo por E5, vamos a pasar esto un poco rápido porque el peón de más es bastante decisivo y además ahora tras dama de 6 las blancas tienen un problema enorme en la diagonal, ¿verdad? Además están amenazando el caballo de E5, se jugó torre 1 y simplemente caballo C2 ya gana la partida, ¿verdad? Ya que por ejemplo si torre 2 viene dama de 1 jaque, ¿verdad? Y se zampa la torre y la torre si se desvía de este punto de 5 obviamente no lo zampamos. Se jugó dama G3 y tras G5 dama G3 con la idea de que si caballo por E1, bueno, había un dama G6 que también ganaba igualmente, rey G8 y dama E8 simplemente hay dama F8, ¿verdad? Pero bueno, se jugó G5 que también gana igualmente la partida en la misma ventaja, ya que la torre sigue con los mismos problemas. Torre H4 tratando de liar con algún dama G6, pero simplemente torre por E5 y las blancas abandonaron tras torre B4, ¿no? Torre D4 y abandonaron simplemente una pieza de menos, ¿no? Así que, bueno, gran victoria de Emilio Córdoba, aquí remató con Facundo, con el gemelo Facundo, gran victoria de Emilio Córdoba que además permite a su equipo, a Perú, ganar el match y, bueno, se sitúa, si no me equivoco, como el mejor equipo latinoamericano, ¿no? En la Olimpiada, ya sabéis que, bueno, España no está terminando de cuajar una buena actuación. Paraguay era la sorpresa, ¿no? Hoy ha caído derrotada ante el Perú, pero por supuesto está realizando un magnífico torneo, ¿no? Y esperamos que tras este pequeño, tras este pequeño problemita ante Perú, pues sea capaz de regresar a esos puestos de arriba, ¿no? Y la segunda partida, antes de comentar la segunda partida, mucho ánimo para Emilio Córdoba. Hazle un babum mañana a Magnus Carlsen, ponle la cremita. Tú mañana cuando llega la partida, le empieza a poner cremita a Magnus Carlsen. Dice, Magnus, esto es para que no te huela, ¿verdad? Te voy aquí a aclimatar un poco al sacrificio que te voy a hacer en H7 de dama y te voy a reventar. Bueno, pues todos esperamos esa victoria de Emilio Córdoba ante Magnus. Esperemos que lo alineen los noruegos. Segunda partida que os quería comentar es la victoria de Sergei Karjakin, ¿no? Ante David Lamara. Una partida bastante corta en la que el ruso se ha impuesto sin problemas, ¿no? Al talentosísimo jugador checo David Lamara. Bueno, tenemos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana. Está muy de moda también en la élite, debido a que tras alfil B5, la defensa berlinesa, ya sabéis que una opción increíblemente sólida para las negras con caballo F6 y... Por eso, muchos jugadores están pasando a la italiana, que es una apertura en la que hay muchísimas piezas en el medio juego, muchísimos planes, muchísimas posibilidades y es muy rica, ¿verdad? En cuanto a planes y posibilidades. Alfil C5 es la jugada más empleada contra la italiana y enroque, ¿no? Por supuesto, C3 la otra posibilidad, caballo F6 y en este punto las blancas disponen de dos opciones principales. Una es D4, a lo que se llega en este tipo de posiciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una línea con alfil D2, caballo por E4, por ejemplo, hay un alfil por F7 ahí muy bonito, ya que dama B3 recupera la pieza, ¿verdad? Pero tras rey E6 hay una jugada aquí dama F8 y se considera que las negras igualan sin problema, ¿verdad? La otra posibilidad es gioco piano, ¿no? Con D3, donde las blancas normalmente juegan con alfil B3, un juego muy lento, las negras tienen varias posibilidades, juegan con un alfil en A7 en algunas líneas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, A6, alfil B3, alfil A7, ¿no? Este tipo de maniobras, donde el negro luego trata de enrocarse en corto y el caballo de C6 lo reagrupa vía G6, ¿vale? Millones de planes en la italiana, como os digo. Pero si aquí Sergei decide enrocarse en lugar de C3, por supuesto, una jugada muy lógica y natural, caballo F6 y D3 defendiendo el peoncito, D6 y C3, ¿no? Como esa jugada es muy típica, no solo prepara el avance con D4, el avance central, sino que tenemos el avance por el flanco de dama con el peón de B4 como cierta posibilidad. Además, le da un aire al alfil en caso de que el negro se ponga tonto y empiece a perseguirlo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si las blancas juegan un torre 1 aquí, enroque, digamos, una jugada estúpida, existen jugadas como caballo A5, ¿vale? Siempre tenéis que tener presente que las negras, si os captura la pareja de alfiles, obviamente tendrán una pequeña ventaja estratégica. Aquí no te escapa, al final, alfil A4 y B5, y sería interesante tener la casilla 0. Bueno, pues C3 se jugó en la partida, A6, este alfil en muchas líneas se coloca en la casilla A7, de una manera profiláctica ante ese golpe central con D4 de la blanca y A4, ¿no? Una jugada también que está muy de moda, el plan con desarrollar el caballo vía A3, vía C2.
H6. Bueno, pues esto, según mi base de datos, es casi una novedad también. Aquí, por supuesto, las líneas principales son enroque o alfil A7. Pero bueno, aquí Navarra decide sorprender y jugar con H6. A lo que Karjakin responde caballo BD2. Una casilla natural de desarrollo para el caballo. Y ya que las negras han jugado A6, probablemente no vayan a jugar A5. Se iría a perder otro tiempo. Y entonces el blanco siempre se va a reservar también la posibilidad de expandirse con B4. Enroque, H3, jugada normal también. En algunas líneas el caballo puede molestar en G4, sobre todo si quieres jugar torre 1, que es lo normal para proseguir con D4 en ciertas líneas, caballo G4 puede ser molesta. Torre 8 por parte de Navarra y Karjakin torre 1, alfil E6, esto es una maniobra típica de la italiana, por parte del negro, colocar el alfil en E6, cambiar la mejor pieza de la blanca y luego tratar de reaccionar con algún D5. Pero precisamente por seguir la idea estándar que existen en estas posiciones, el negro acabó en problemas de una manera muy rápida. Alfil por E6, torre por E6 y como digo, la idea del negro es expandirse rápidamente con D5, ¿no? B4, alfil A7 y dama C2. Hay que decir aquí que uno puede decir, oye Pepe, a mí me gusta ganar espacio, ¿por qué no puedo jugar B5? Cuidado, cuidado, que viene un babún aquí, A por B5 y alfil por F2, rey por F2, torre por A1, B por C6 y B por C6. Y el negro tiene dos peones y torre por las dos piezas y el rey medio raro en F2, así que bueno, esto realmente ligera negra, ¿no? Por eso se juega dama C2 en esta partida y ahora D5, ¿no? A partir de D5 creo que comienzan los problemas, ya que el blanco va a tener muchos problemas en la casilla C5, como vais a ver posteriormente. Aquí Karjakin realiza una maniobra excepcional que vamos a ver de 2 o 3 jugadas, lo que hace quedarse con una ventaja magnífica. Aquí lo más sensato era jugar caballo E7, caballo G6, reagrupar primero el caballo y luego pensar en reaccionar con D5. D5 y ahora caballo B3. Una jugada muy buena que no solo empieza a mirar la casilla C5, sino que además ahora sí que prepara el avance con B5. Por ejemplo, la jugada dama de 7 que os podría parecer normal, aquí viene ¡pum! ¡Ratata! B5 y la idea es que si A por B5, ahora no hay alfil por F2, ya que el caballo defiende la torre de A1 y cuando el caballo se retire, digamos a caballo E7, aquí hay un caballo C5 muy molesto, aprovechando que la torre de A8 está en defensa, ¿no? De hecho aquí el blanco estaría ya ganando la partida. Por eso, en esta posición, Navarra juega B5. Una decisión de doble filo, ¿no? Porque deja la casilla C5 muy débil y Karjakin lo aprovecha al máximo. Juega alfil E3, eliminando la pieza que defiende la casilla débil C5. Una vez se cambien los alfiles de casillas negras, el negro lo va a tener muy difícil para evitar que un potro salte a la casilla C5. Uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si D4? Simplemente puedo comer y alfil D2 defendiendo en B4 y ahora hay muchísima presión sobre la columna C. Por ejemplo, si caballo D7, puedes comer y caballo A5 incluso. Aprovechando que caballo por A5, torre por... La defensa del peón de B5 es incómoda. Digamos, si C6, torre A1, muchísima presión en la columna A, ¿verdad? Por eso tras alfil E3... Las negras decidieron capturar en E3 y tras torre por E3, ahora ese potro viene a la casilla C5, ¿no? Obviamente caballo de 7 no es posible por E por D5. En esta posición el negro jugó torre de 6, profiláctico contra los saltos del caballo C5. Caballo C5, Karjakin entra. Voy a ver qué fácil lo ha hecho Karjakin en esta partida. Y ahora está amenazando caballo B7, por eso dama C8. La dama además no puede descuidarse de la defensa de la torre de A8, ¿verdad? Torre E1. Karjakin se da cuenta de que esa torre ya ha cumplido su función, que era cambiar el alfil de casilla negra y se vuelve una casilla más natural como E1, donde puede dirigirse a las columnas interesantes, ¿no? Y en esta posición es donde Navarra comete un error garrafal, se deja un truquito táctico, ¿no? Y es que la posición ya era complicada, no es fácil moverse, la dama tiene que estar pendiente de la torre de A8, la torre del D6 está rara. Pero bueno, aquí parece ser que D por E4 era lo mejor. D por E4, si bien os digo que la posición es compleja. Existen muchos planes, incluso reaccionados con doblarse la columna A. Algún caballo H4 puede saltar para dirigirse con mala intención en la casilla F5, ¿verdad? Incluso también algún caballo por E4. Si bien no me gusta la idea de desprenderme del potro de la casilla C5, el negro tiene problemas en el peón, en la casilla E5, ¿no? Ya que realmente jugar F6 aquí es triste, ¿no? También empiezan a existir diagonales interesantes para la dama, algunos huecos, algunas casillas libres. Por eso en la partida se jugó caballo H5 y esto permite ya un truquito táctico que voy a dejar aquí 5 o 10 segundos a ver si sois capaces de encontrarlo, ¿no? Que yo creo que sí. Bueno, pues en la partida se jugó E por D5. Una jugada que parece inofensiva tras torre por D5, pero aquí hay una jugada muy potente que es la jugada dama 2. Aquí vemos los problemas de las negras ya que existen en la posición, y es que la torre de D5 está colgando, ¿verdad? Y además el A por B5 una amenaza, y el negro no puede paliar ambas, ¿no? No puede realizar una jugada tal que evite A por B5 con problemas en la torre de A8 y también defienda la torre de D5, ¿no?
Por eso la partida se jugó caballo F4, ya Navarra la verdad que aquí enloqueció, lo mejor era jugar torre de 8, y bueno, aquí por ejemplo caballo por E5, caballo por torre por E5 es un peón limpio además, pero visto lo que sucedió en la partida, realmente era la mejor opción práctica de las negras, si bien es verdad que contra jugadores de este calibre la posición está perdida, ¿no? Entonces la partida se jugó a por B5 y aquí Navarra jugó torre de 6 con unidad de torre G6 y crea algún problema, pero fijaros que bien lo resuelve Cagliari. Se zampa el caballo, dice no me creo nada, torre G6 y caballo D7. Una jugada muy buena, ya que evita que la dama entre en acción, ¿no? Y con estas dos piezas el negro no va a ningún sitio. La partida se jugó caballo por G2 y una jugada muy buena, caballo por E5 y las negras abandonaron, ya que si caballo por E1 jaque, caballo por G6, F por y torre por E1 con pieza de más, y si por ejemplo una jugada como torre G5, simplemente incluso caballo por F7, el blanco está entrando ya con gran dolor en la casilla F7, zampando Facundo para rematar. Así que, bueno, esto ha sido todo, gente. Espero que nos veamos mañana en la retransmisión, donde además estamos teniendo muy buenas promociones. Estamos regalando algunos meses gratis para aquellos que os convirtáis que aquellos que os saquéis la membresía premium anual, donde podéis disfrutar de nuestros vídeos. Así que mañana Julio Granda descansa, no retransmite porque tiene un compromiso con un torneo, pero volverá pasado mañana, bueno, a deleitarnos, ¿no? Con sus clases magistrales. Un abrazo a todos, que lo paséis bien y que paséis un magnífico finde, ¿no? Que no os paséis con la fiesta y nada, nos vemos mañana en las octavas rondas de la Olimpiada. Chao, chao y a cuidarse. Un abrazo.